Estamos al aire en Platicando en Familia, miércoles de Escuela para Padres. Hoy es miércoles 18 de junio del 2014. Me siento muy complacida de estar una tarde más frente al micrófono compartiendo un tema maravilloso entre todos ustedes aquí en Guadalajara y mis queridos amigos también de Austin, Texas. Muchas gracias por participar, gracias por hacerte presente y qué mejor que platiquemos este día acerca de otro tema que tiene que ver con Escuela para Padres, que tiene que ver con esa sensibilidad que muchas mamás que nos están escuchando esta tarde se van a dar cuenta de cómo ese sexto sentido o ese ojo clínico, que a veces mi mamá decía, yo tengo ojo clínico para las malas amistades. Y entonces vamos viendo desde que son chiquitos nuestros hijos, esos compañeros o esos amiguitos de la cuadra o de la escuela que de repente no nos gustan para amigos o amigas de nuestros hijos. ¿Tú qué piensas al respecto del tema? Ya está puesto sobre la mesa, ya tienes la idea de lo que vamos a platicar hoy para que participes y compartas tu experiencia positiva o negativa al respecto y o si tienes preguntas y respuestas o dudas de cómo identificar o qué hacer. Yo creo que la respuesta nos la va a ir dando muy interesante esta tarde mi querida amiga y colaboradora del programa Moxie. Moxie, bienvenida a Platicando en Familia, hace mucho que no estabas con nosotros. Sí, Alicia, estoy feliz de regresar, la verdad es que los extrañaba mucho y encantada de estar aquí con ustedes. Muchísimos saludos a todos los que nos escuchan. Y además, muchas gracias Moxie, además tú eres plataforma, eres cimiento de Platicando en Familia desde sus inicios, porque tú eres también quien estuvo presente dentro de la primera semana de que empezó Platicando en Familia. Sí. Y con un tema muy padre como siempre, con tu maravillosa sonrisa, tu disposición y ese carisma que tienes, que nos transmites tan bonito a todos. Y que hoy, Moxie, precisamente vamos a platicar de los amigos, que en ocasiones pues son esas amistades que las mamás o los papás no queremos para nuestros hijos. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ir descubriendo y también cómo ir preparando a nuestros hijos para que sean como, tengan una contención y no los atraigan y no se identifiquen con ellos, ¿no? Eso que dices es fundamental, Alicia, porque luego desafortunadamente vienen cuando está el problema, ¿no? Es que tengo este adolescente que tiene esta situación, se junta con amigos, que no me gusta nada, pero yo no he cimentado antes una buena relación con mis hijos, no los conozco en absoluto y de repente quiero cambiar cosas como con recetas de cocina, ¿no? Y eso pues es un problema. Para empezar, ¿no? Sí, para empezar y la propuesta es interesantísima. Vamos a pedirle a nuestro público que se comunique con nosotros porque al final de cuentas esta dinámica la hacemos entre todos, tú con la propuesta y nuestro público con la retroalimentación. Amigos del chat, muchas gracias por estar ya presentes. Alfonso, Edith, Martiux, Valeria, muchas gracias. Y a todos los que no sabemos sus nombres, pero sabemos que están con nosotros en el vehículo, en su casa, en la oficina, en Austin. Les voy a dejar los números, igual ya se lo saben, pero por si hay alguien nuevo que se está incorporando, tenemos diferentes vías de contacto, 31 22 11 90 y 36 47 18 83 en la ciudad de Guadalajara. En Austin, Texas, 512 215 4909, es una línea sin costo para ustedes también. Y el chat, www.radiomujer.com.mx y en la sala de Platicando en Familia, con mucho gusto podemos incluso de manera anónima compartir algún comentario o experiencia que tengas con nosotros. Y el equipo de Platicando en Familia también está presente: Arturo Cervantes, Donají Castro, Chuy Preciado, Rosy Muñoz como cabeza de este equipo y Alicia Hernández al micrófono. Hoy, como ya te la presenté, compartiendo la comunicación y bueno, la presencia con Moxie, quien es psicoterapeuta. Moxie, los micrófonos son tuyos. Oye, Alicia, una pregunta. Sí. ¿Te pasó a ti como hija que de repente te dices, no, mi mamá tenía como este ojo clínico, esta intuición de decir, esa niña no me gusta, o ese muchachito con el que te estás juntando, ¿te pasó? Sí, por supuesto. ¿Cómo te sentías? Por supuesto. Fíjate que no me gustaba, me sentía como inhibida, pero al mismo tiempo yo decía, ¿cómo es posible? Era como si yo fuera transparente, como si no pudiera ocultar que en realidad sí había algo de esa persona que no era positivo para mí. ¿Y tú te enojabas? O sea, cuando tu mamá te decía, ¿sabes qué, Alicia? No me gusta esta niña o no quiero que te juntes con ella. ¿Cómo respondías a tu mamá? Claro, me sentía como agredida y sí me sentía como enojada, porque decía, bueno, si es mi elección, ¿por qué no confía en mí? Pero al final de cuentas me quedaba claro que mi mamá no se había equivocado, que había algo que mi mamá veía que no era bueno para mí. Y sí me enojaba, sí me sentía como agredida. Oye, ¿por qué?
¿Por qué no? ¿Por qué no te gusta mi amiga? Claro. O mi amigo. Y dime una cosa, ¿tenías una buena relación con tu mamá? Sí tenía una buena relación con mi mamá, sin embargo en la adolescencia, no quiero generalizar, pero en mi caso no había como suficiente comunicación. Sin embargo, a mí en aquel entonces me quedaba claro que tenía que portarme bien. Claro. Fíjate, te pregunto esto porque... Y ya me balconeaste. No, en absoluto. No, yo sé. Porque a mí me pasó lo mismo. Sí. Y yo creo que si pudiéramos escuchar a todos, que ojalá nos manden sus mensajes, Ay, sí. nos podrían contar una experiencia similar. Alguna vez nos dijeron, esta amiguita, esta vecina, esta compañera tuya o este amigo tuyo no me gustan para ti, no quiero que vengan a la casa, no quiero que esté hablando tanto tiempo con ellos por teléfono, etcétera. Y naturalmente nuestra reacción pues es de molestia, de incomodidad, de enojo, de rebeldía, ¿no? Decir, bueno, ¿y tú quién eres para escoger a mis amigos? ¿No? Yo me acuerdo que, bueno, yo de chiquita a lo mejor era como niña buena, pero en la adolescencia no. En la adolescencia sí me rebelaba y sí decía, y yo me acuerdo que mi reclamo era, o sea, tú ya hiciste tu vida, tú ya escogiste a tus amigos, ¿por qué quieres escoger a los míos? O sea, me dices qué hacer en todo, pero no me vas a decir cómo escoger a mis amigos, ¿no? Sin embargo, y con el paso del tiempo, y me imagino que te pasó lo mismo, yo me daba cuenta que tenían razón, ¿no? Y algo veían mis papás, algo veía mi mamá, mi papá, que en el fondo era muy evidente y que para mí todavía no era tan evidente, pero igual que a ti me pasaba, me hacía ruido. Cuando mis papás me decían eso, en el fondo yo también me enojaba tanto porque yo sabía que tenían razón, ¿no? Cuando de repente a lo mejor ellos se equivocaban, yo decía, es que les falta conocerla y con el tiempo verán que no. Pero cuando en el fondo sabían que tenían razón, yo tampoco tenía argumentos y lo único que me quedaba era, pues es que esta es mi vida, decir, ¿no? Como todo adolescente, no te metas, por favor, déjame y confía en mí, ¿no? Pero, hablando de confianza, sí quisiera como plantearle a los papás que nos están escuchando, que antes de hablar de los amigos, antes de hablar de quiénes son, si son mala influencia o si son buena influencia, es que primero tienes que saber quién es tu hijo. Y a lo mejor la mayoría de los papás están perdidos desde ahí. No conocen a sus hijos, no conocen a sus hijas. Pues claro, cualquier, digamos, agente externo, en este caso los amigos, es una amenaza para ellos. Pero porque quizá no saben que sus hijos tienen suficientes valores, porque quizá no saben que sus hijos son valientes, que sus hijos son coherentes, que son auténticos, que son firmes. Y en una de esas, Alicia, los hijos los podrían sorprender, ¿eh? Sí. Y lejos de que los amigos sean una mala influencia, a lo mejor sus hijos están siendo una gran influencia para estas personas que también se merecen una oportunidad, ¿no? Y quizá de repente no lo vemos así. Todo lo vemos como una amenaza, como un peligro, ahora nos asusta todo. Y sin darnos cuenta que nuestros hijos a lo mejor pueden ser justo esa diferencia para beneficiar, ayudar, contribuir en la vida de alguien más. Esto no significa, bueno, entonces podemos relajarnos y podemos descansar Soltar pensando, mi hijo es una chulada, mi hija es una chulada, no va a pasar nada. Sí. Tenemos que estar muy alerta, pero sin duda primero tenemos que conocer a nuestros hijos. Este famoso dicho, ¿no? Que lo decían en la introducción, de dime con quién andas y te diré quién eres. Yo pensaría es más un poco, dime con quién andas y te diré qué necesitas. ¿Te parece si lo dejamos ahí como reflexión y nos vamos a la pausa? Obviamente que sí. No tardamos, estamos en Platicando en Familia de Radio Mujer, aquí te esperamos. Regresamos a Platicando en Familia, 4 de la tarde con 19 minutos. El tema interesantísimo, súper importante, porque al final de cuentas todos en un momento dado somos amigos, tenemos amistades, pasamos por este proceso y no se termina. Moxie hoy con nosotros en miércoles de escuela para padres, para papás, para formadores, cuidadores, abuelos, que no terminamos jamás de aprender los seres humanos en este tema llamado paternaje, paternidad, maternidad. Así es. Y no nada más, no terminas nunca de aprender en relación a ser padre, ¿no? Sino también como ser humano. Sí. Ahora que lo mencionas, yo les preguntaría también a los que nos escuchan, ¿tú como adulto no te has sorprendido un amigo después a tus 40 años, a tus 50 años, a tus 30 y tantos, de decir, nunca me imaginé que esta persona podría comportarse de esta manera y lo hizo? O nunca me imaginé que yo terminaría siendo tan buen amigo de esta persona y hoy somos muy cercanos, ¿no? O sea, cómo
el proceso de una amistad es un proceso profundo de irse conociendo, de irse relacionando y de irte conociendo a ti. Y a veces queremos como que nuestros hijos determinen, sepan exactamente y somos como muy cuadrados quizá a la hora de hacer prejuicios sobre lo que vemos o lo que escuchamos o a veces hasta lo que proyectamos de nosotros en ellos, sin darnos cuenta que a veces nos pasa lo mismo. Sí. ¿No? Y de repente tienes un amigo casado que te traiciona y te sientes como ese adolescente que dice, pero mamá era mi amigo y no estuvo aquí, pero mamá, mi mejor amiga, y dijo esto que para mí era tan importante y que se lo había confesado como un secreto, ¿no? Pero bueno, partamos de que estamos casi siempre hablando de la adolescencia cuando nos empiezan a llegar estas inquietudes de que estos amigos no son buenos, ¿no? Para nuestros hijos. Bueno, en la adolescencia sí hay un valor importantísimo, es la amistad. Porque justo es cuando empezamos a entender nuestros sentimientos. Cuando somos chiquitos, como que los sentimientos van bien, etcétera, pero nosotros no estamos tan concentrados en nosotros, sino como en lo que está pasando alrededor y es muy efímero. Pero cuando somos adolescentes, todo importa, ¿no? E importa que te llamó, importa que no te llamó, importa cuánto tiempo duró la llamada, importa si te saludó o no te saludó, importa si te mandó un papelito, ahora un WhatsApp, ¿no? Si te publicó algo en el Face y te puso like, ¿no? O sea, importa mucho más. Sí. ¿Por qué? Porque empiezas a ser cada vez más consciente de tus sentimientos y yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que es una de las etapas en la que eres más sincero con lo que sientes. Sí. Porque de niño como que no eres tan capaz de reconocerte, de entender, de comunicarte, estás aprendiendo. Y de adulto estás un poco ya inseguro entre tantas experiencias que has tenido y te cuidas, te proteges, ¿no? Y aprendes un poco cómo ir administrando esta confianza. Pero de adolescente te abres. Y es cuando te empiezas a dar los trancazos de me hicieron bullying, de esta amiga fue muy buena conmigo, de estos amigos se portaron muy solidarios cuando a mí me pasó esto delante de todos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque si estamos formando esta identidad y estamos viendo que nuestros adolescentes se hacen conscientes de sus emociones, esta identidad está totalmente vinculada al tipo de amistades que van a tener. Por eso decía, ¿no? O sea, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo diría, no, dime con quién andas y te diré qué estás necesitando. ¿Por qué un adolescente se relacionaría con un tipo de amigo que te parece totalmente contrario a los valores que tú le has enseñado? Entonces, ¿qué le está pasando que está necesitando relacionarse así? ¿O qué mensaje te está dando a ti como papá o como mamá? ¿No? Si se está relacionando con un tipo de amigos que te parece que no le van a hacer un bien, ¿cuál es el mensaje detrás de eso, no? En lugar de querer alejar a los amigos, es concentrarte en tu hijo y ver qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque en la adolescencia, ¿qué buscamos? Aceptación, ¿no? Y es una etapa en la que la presión social, el grupo, influye de manera fundamental en nuestras vidas, ¿no? O sea, nosotros sentimos que el mundo se acaba si no nos aceptan una semana, ¿no? Si nos deja de hablar una amiga, el mundo se acabó, sí, ¿no? Y podría ser tan fuerte como el Wall Street. No, y si no nos invitaron a los 15, ¿no? Si no nos invitaron a los 15, si, insisto, no pusieron like en mi foto, etcétera, ¿no? Entonces, en esta etapa se empiezan a generar todos estos temas que para mí son importantes. Y si yo no conozco a mi hijo en su proceso personal de autoconocimiento, de autoestima, ¿cómo sé que mi hijo está bien? Bueno, ¿qué piensa de sí mismo? ¿Me he sentado a verlo, si confía en él, si se cree capaz, si se siente buena persona, si se quiere a sí mismo, físicamente cómo se siente con él, ¿no? Porque también es todo un tema, la apariencia física es cuando empiezas a cambiar y te sientes fea y te sientes medio deforme. Entonces, el acné aparece. Imagínate todas estas cosas alrededor de una persona que lo único que quiere es ser aceptada, ¿no? Los adolescentes no son ni niños ni son adultos. Es más, van a buscar ropa y ¿a qué departamento van? Porque de niños no, de adultos tampoco, y no hay un departamento como de adolescentes, ¿no? Bueno, en esta confusión, ellos están pasando por un montón de cosas y tú como papá quizá te las estás perdiendo. ¿Y sabes quiénes no se las están perdiendo? Sus amigos.
¿Por qué? Porque sus amigos están siendo testigos de cada evento, de cada situación, de cada incomodidad, de cada pena, de cada vergüenza que pasó, y tú como papá estás ajeno. ¿Y cuándo te empiezas a preocupar? Cuando empieces a ver que algo es radicalmente evidente para ti. ¿Cómo qué? Pues mi hijo llegó a las 3 de la mañana cuando siempre llega a las 12, porque es la hora que le tenemos permitida. Entonces, el chip es solo poner un foco de alerta cuando algo verdaderamente malo pasa. O cuando llegó borracho, y eso en nuestra casa no es permitido, ¿no? Pero en este proceso yo me lo perdí. Entonces, nosotros como papás lo que necesitamos hacer es generar un vínculo súper fuerte desde antes. Y en este proceso de adolescencia ir acompañando ese vínculo y fortalecerlo más. Porque entre dos personas que para él son importantes, en la etapa de la adolescencia, él va a escoger a sus amigos. ¡Qué cosa tan horrible! ¿Cómo crees? Sí. ¿Por qué? Porque sus amigos le dan la aceptación total. Claro. Y tú como papá le das condiciones, y le das reglas, y le das límites. Claro, por su bien, para que él le vaya bien en la vida, para que sea apto. Sin embargo, él está en una búsqueda de ser aceptado, de ser amado. Entonces, mientras más amor, más aceptación y más acercamiento le des como papá, más vínculos fuertes se hacen, y entonces tú también serás testigo, igual que sus amigos, de las cosas que va viviendo. Y la vida no te va a sorprender con un, pero Luisita, o sea, la niña buena que no decía nada, y de repente vi un video que subieron a la red social de ella ahogada, bailando de una manera totalmente desconcertante para mí, pero esta no es mi hija. Y cuando tú hablas con los papás, eso dicen, no, mi hijo no es así. Es que te has perdido de toda esa etapa, ¿no? Sí, que hay en el inter. ¿Qué está pasando? Porque esa búsqueda, como ya dices, esta necesidad que tiene mi hijo de algo, ¿qué está buscando? Claro, y es normal, ¿eh? O sea, puede decirme una familia de, nos hemos preocupado por inculcarle valores. Sí, pero él tiene que hacer su propia búsqueda. Él tiene que entender por qué estos valores de los que tú tanto le hablas son buenos para él. Cuando eres niño, pues los aceptas porque no tienes otra opción. Pero cuando eres adolescente los cuestionas. ¿Y por qué? Y a veces los adultos no sabemos dar buenas razones. Y terminamos diciendo, pues así es. Y yo sé más que tú. Y un día me darás la razón. Sí. Pero acércate, platícame, cuéntame tu propia experiencia, ¿no? Compárteme, ¿por qué lo ves así? Y cuando tú te acercas, compartes, no enojado, no gritando, no cuando está con todos sus amigos y lo pones en vergüenza, sino en un momento en el que tú le pides que tengan una conversación. Oye, te invito un café, te invito, vámonos al cine, tú y yo nada más. En ese momento, ¿tú crees que no se van a abrir? O sea, si para ellos es espectacular, o sea, nunca tiene tiempo y se está tomando este momento para mí y quiero escuchar lo que tiene que decirme, y también voy a atreverme a decir lo que yo estoy viviendo, ¿no? De lo que yo estoy sintiendo. Sí, porque en ocasiones no es necesario estar preguntando qué tienes, qué te pasa, te noto diferente, sino es más bien esta oportunidad que tú mismo te das como papá de empezar a convivir con tus hijos de manera cercana, y eso es la pauta que das para que tus hijos se abran contigo, como lo comentas. Moxie, querido público, vamos a una pausa, no tardamos, regresamos a Platicando en Familia y a leer tus comentarios. Gracias. Platicando en Familia, 4 de la tarde con 35 minutos, estamos al aire en este tema acerca de la amistad. Ya lo escuchábamos en la cápsula, tan linda, tan interesante. Pero bueno, hoy hablamos acerca de estos amigos que de repente los papás consideramos como mala influencia para nuestros hijos. Moxie, colaboradora de Platicando en Familia, está con nosotros. Moxie, nosotros como papás de familia, de repente vemos estas amistades de las que ya hablamos, cuando el hijo empieza a hacer ciertos cambios en sus actitudes, a llegar más tarde, a tener inclinaciones diferentes incluso por los gustos de ropa, música, etcétera. Nuestro hijo empieza a tener cambios, muchos son radicales, otros son paulatinos. Y el hijo empieza a incorporar a sus amistades, los quiere llevar con nosotros o empieza a ir mucho a casa de estos amigos. ¿Qué hacemos nosotros como papás para que estas amistades vayan alejándose, o nuestros hijos de ellos, y
o nuestros hijos no se sientan ofendidos porque les coartamos esta libertad de elección. Claro. Mira, el efecto es a la inversa. Nosotros lo que queremos es alejar a los amigos y lo que tenemos que hacer es acercar a los amigos, pero a casa. Sí. ¿No? Y esta sería como una fórmula que a ti te puede ayudar a conocerlos, y antes de tú poder hablar con tu hijo y decirle, este niño no me gusta porque, no sé, me da mala espina, que la verdad es que está basado en tu intuición, pero no está basado en ninguna acción concreta. A la hora que tú empiezas a acercar a los amigos de tu hijo a tu casa, convivir con ellos, abrirles también como un espacio en el que de veras les des la oportunidad, por ejemplo, entonces realmente vas a observar quiénes son los amigos, y más importante que eso, vas a observar quién es tu hijo junto con sus amigos, cómo se comporta tu hijo cuando está con ellos. O sea, cambia, es el mismo de siempre, y tú como papá lo vas a ver ahí, va a ser como un laboratorio de entender qué es lo que tanto busca en estos amigos. En una de esas vas a ver cómo tu hijo se esfuerza por ser aceptado, y a lo mejor por seguirles la corriente, por un poco caerles bien. O a lo mejor vas a ver que tu hijo en realidad es bastante líder y son ellos los que lo están siguiendo, ¿no? Pero lo tienes que ver, y para verlo, en lugar de alejarlos, hay que acercarlos, porque la reacción natural de los papás es, no quiero que te juntes con él, entonces no va a entrar a esta casa y tú tampoco vas a ir a su casa, ¿no? Y entonces, pues tú sabes, cuando a los adolescentes tú les prohíbes algo, lo haces más atractivo. Sí. Y además estamos en esta época en la que decimos, pues, que la rebeldía es parte de cuestionarlo todo, esté bien o esté mal, lo crea o no lo crea, no me importa, lo voy a cuestionar. Sí. Entonces cuando tú estás prohibiendo o estás siendo muy tajante con un tema, el hijo piensa, es el perfecto pretexto para molestar a mi papá, para molestar a mi mamá, o simplemente para rebelarme. Y para demostrar que yo tengo razón, ¿no? O que yo vivo mi propia vida, Claro. que yo soy independiente y que Sí. tomo mis propias decisiones y mis papás no pueden meterse en esto, ¿no? Entonces, sin duda, algo que podemos hacer es que que los amigos, sí se acerquen a casa. Y tú incluso ganarte la confianza de estos amigos. Porque a veces son los papás los que pueden también influir de manera positiva en estas malas amistades, ¿no? Y de esta manera ya no nada más estás influyendo sobre tu hijo, sino aquello que a lo mejor podría también estar afectándolo indirectamente, ¿no? Pero también es importante hablar con tu hijo y preguntarle qué le atrae de esa amistad. Por ejemplo, a ver, ¿quiénes son tus amigos? ¿Y cuál es tu mejor amigo? ¿Quién te cae mejor? ¿Qué hace que ese amigo te caiga mejor? ¿Qué hace que ese amigo sea más importante que otros? Porque luego nosotros empezamos a tener categorías, ¿no? Y por ahí dicen las niñas, esta es mi mejor amiga de todo el mundo. Esta nada más es mi amiga. Sí. Esta es mi mejor amiga, esta es mi amiguita, ¿no? Entonces, en esas categorías, ¿quién es quién? Y por qué ellos lo están situando en esa categoría. Y antes de tú darles un rollo, un speech, un sermón, una tesis. Sí, no. Es escuchar. Ah, es que ella es mi mejor amiga porque ella me defendió cuando a mí me empezaron a molestar los niños de segundo y secundaria. No, es que ella siempre me escucha. Ah, no, es que con ella me siento muy a gusto, como que no tengo que fingir, como que no tengo que decir cosas para que ella se sienta bien. Entonces, cuando tú los empiezas a escuchar, empiezas a ver bajo qué principios los están eligiendo. O también empiezas a decir, es que este es el más popular, es que es el que todo el mundo sigue. Ah, bueno, entonces también estás viendo qué hace que tu hijo se sienta tan atraído por este amigo o por esta amiga. Y luego, platicar con ellos, para ellos, ¿qué es una amistad? ¿Cómo tiene que ser un amigo? ¿No? O sea, preguntarles, oye, a ver, en buena onda, ¿cómo sabes tú que alguien es un buen amigo para ti? ¿Cómo sabes tú que ella es una buena amiga? ¿Cómo sabrías? ¿Qué tendría que hacer esta persona para demostrarte que es un buen amigo? Sí. ¿Qué has visto, por ejemplo, en tu escuela o con tus vecinos o en la clase de karate o lo que sea, de alguien que no es un buen amigo? Y entonces ellos al final te están dando todo su esquema de toma de decisiones, todo su esquema de quiénes son, de por qué se comportan así, de qué buscan. Y antes nuevamente de dar el sermón, ¿sí? ¿Y qué piensas de esto que hizo él? O sea, cuando tú invitas a los amigos a la casa y ves algo que no está bien, quizá no intervienes faltándoles el respeto de su intimidad,
¿no? O sea, yo los oí desde lejos y vine y en esta casa no se hace esto, ¿no? Si no hablas con tu hijo aparte, dices, oye, escuché que pasó esto y esto, cuéntame qué pasó. Cuando ellos te cuentan lo que pasó, entonces los ayudas a reflexionar al respecto. ¿Y tú crees que eso está bien? ¿Y tú crees que eso te ayuda? ¿Tú crees que eso te hace mejor persona? ¿Qué pasaría si esto se siguiera repitiendo? ¿Tú te sientes cómodo con esto? ¿Es algo que te haría sentir orgulloso de ti? Que si se enteraran todos en el Facebook, ¿estarías orgulloso? O si se enteraran todos en las redes sociales, sería algo que te avergonzaría. Porque si te avergonzaría, tal vez haya algo ahí que no está del todo bien. Sí. Pero que ellos mismos te empiecen a hablar sobre sus criterios morales, ¿no? Precisamente, porque eso es lo que a ellos les va forjando este criterio acerca de que sí y que no, ¿no? Exactamente. Lo vas dejando como una responsabilidad también que tiene que asumir el propio joven, el propio adolescente. Claro, Alicia, y además te voy a decir una cosa, honestamente la postura de los papás a veces es el menor esfuerzo. Sí. ¿Cuál es el menor esfuerzo? Que no entre a esta casa. No quiero que vuelvas a hablar con él. Sí. Bloquéalo del Face. Esa es la solución más fácil. ¿Por qué? Porque no tienes que tomarte el tiempo, porque no tienes que hablar con tu hijo, porque no tienes que conocer, porque no tienes que reflexionar, porque no tienes que cuestionar, porque no tienes que ser paciente para ver qué te dice y de ahí llevarlo a una buena conclusión. Pues claro que es más fácil, cuelga, no sales, aquí se acabó. Pero en realidad, a profundidad, y lo que le va a servir a lo largo de su vida es que sí te sientes, es que sí te tomes el tiempo, es que sí invites a los amigos. Que hagas ronda, que vayas por ellos en la noche si van a salir. Por Tú supuesto, te ofreces, ¿no? Por supuesto, platicar con ellos, o sea, no te vas a convertir en un amigo más. No. Tú eres el papá y amigos va a tener muchos. Tú eres la mamá y amigas va a tener muchas. Pero sí alguien confiable, ¿no? Pasa que cuando eres adolescente y tus papás son cercanos, como adolescente vas a poner una distancia de cualquier manera. Pero cuando eres muy cercano a tus papás, la distancia es chiquita. Entonces terminas contándoles. Terminas diciéndole, ay mamá, es que me pasó algo y no sé qué hacer. Pero de otra manera no van a ser los papás a los que acude el hijo. ¿Y en quién va a confiar? Pues en el que él cree que es más querido, más aceptado o que lo acepta más. O en esta persona y no sabemos si esta persona realmente lo va a poder orientar, ¿no? Totalmente de acuerdo, y además algo que me parece súper valioso que acabas de compartir es el hecho de empezar a checar la vida de los amigos, ver qué vacíos tienen, qué vivencias están experimentando dentro de su casa, por qué tienen esa actitud. Y entonces te puedes convertir tú también en un eje positivo para esas personas. Entonces tu hijo empieza en una dinámica, no nada más de ver cómo incorporas a los amigos, sino cómo tú también contribuyes de una manera positiva para ellos. Vamos a una pausa, no tardamos. Estamos en Platicando en Familia, me quedé un poquito ronca, pero regresamos ahorita después de unos tragos de agua. Quédate. Estamos en el último bloque de Platicando en Familia. Vamos a aprovecharlo muchísimo porque qué tema tan importante, tan interesante. Lo hemos vivido todos y todas. Todas las mamás hemos tenido la inquietud cuando nos convertimos en madres y hemos sido hijas o hijos y también lo hemos vivido como hijos y como hijas. Entonces, este tema da para mucho, da para largo y es para siempre. Sí. Es para siempre. Y luego, Alicia, no hay como soluciones de ABC. No, o sea, es un poco, inténtalo, ve cómo te va, revisa qué no funcionó, qué pudiste haber hecho de otra manera, pide ayuda, pide consejos, acuérdate, ¿no? Cuando tú eres adolescente, ¿cómo te sentías? ¿Qué te hubiera gustado que hicieran contigo? ¿Qué hubieras necesitado en ese momento que no recibiste? Y a lo mejor es lo que necesita también tu hijo, ¿no? Y lo comentábamos en el corte, los hijos a veces le damos o nos dan la respuesta a los papás. Sí. ¿Sabes que esa es otra, A veces creemos que los amigos de nuestros hijos son mala influencia por un prejuicio nuestro. Sí. O porque nosotros en la feria nos fue mal. Y nos pueden sorprender porque resulta que son tan buenas personas y tan buenos niños o niñas. Y basta conocerlo para echarte para atrás y decir, ¿sabes qué? Sí. Apoya a este amigo porque está solo. No lo dejes solo. Y en ese sentido tú podrías como acompañar a tu hijo para que él se fortalezca siempre con sus valores, pero
no abandonando a este amiguito, ¿no? Que es el que a lo mejor pues sus papás no le prestan demasiada atención, quizá no le comparten los valores porque ellos lo viven de manera diferente, y de repente estas personas no por eso no son valiosas, o no por eso no necesitan una oportunidad, ¿no? Y de veras, o sea, te podría sorprender. Y en este caso, o sea, yo de verdad, algunas de a lo mejor mis amistades que me dijeron no te convienen, etcétera, siguen siendo mis amigas. Y yo entendí que a lo mejor no me iban a aportar los mejores valores, pero que son buenas personas y que nos podíamos querer mucho y que podíamos tener una amistad distinta, ¿no? Y quizá a lo mejor yo intentar apoyarlas en aquello pues, que no fueron tan afortunadas como yo, ¿no? O sea, yo de repente comparto eso, ¿no? O sea, bueno, tú tienes unos papás que se preocupan por ti, tienes quizá todo lo necesario para no estar angustiado entre que si tienes dinero para la colegiatura, para comer, o sea, tienes todo lo necesario. Hay otras personas que no. Quizá muchos de sus comportamientos obedecen a que no tienen las mejores circunstancias, por ejemplo, en su familia, que no reciben tanto amor, pero no por eso son malas personas. Entonces, cuando tú confías en que tú le estás dando lo mejor a tu hijo, primero, que tú eres un buen ejemplo para que él te imite y estás de cerca, no cuando es adolescente, sino siempre, pues entonces cuando llegue esta etapa y él empiece a cambiar y se empiece a rebelar y empiece a hacer cosas que no te gustan, se van a poder arreglar rápidamente, ¿no? Con esta cercanía. Sí, porque es una etapa, precisamente, es una etapa. ¿no? Es un paso que hay que dar. Así es, y no hay que asustarse, ¿no? O sea, afortunadamente casi todo se puede resolver. Y lo importante es estar a tiempo y hacer cosas antes. O sea, una amistad se cultiva, lo mismo que una relación padre-hijo. Tú tienes que ir cultivando esa relación para que cuando llegue esta etapa que a todos nos asusta un poco, tú ya estés listísimo porque esta relación es fuerte, porque tu hijo no va a querer defraudarte. Y aunque le importan mucho sus amigos y lo que piensan los demás, también le importa lo que piensan sus papás de él. Pero si tú no cultivas esta relación, le vale. Ay, pues mis papás piensen lo que quieran. Cuando hay confianza, ellos no pueden con la decepción de decir, mi papá no me dijo nada, no me regañó. Nada más bajó su mirada y se inclinó diciendo, esto no fue lo que te enseñé. Y tú como hijo te mueres. Te mueres porque dices, yo no lo quería decepcionar. Y eso a veces basta porque antes se construyó una relación cimentada en cosas del día a día y no de una semana de emergencia porque algo pasó y me dicen que el adolescente es terrible y que algo puede pasar y me tengo que poner las pilas, ¿no? Sí, es algo que puede prevenirse con el paso del tiempo, se cultiva como lo comentas, y esa es, me parece que la mejor reflexión que podemos dejar y hacer. Nunca es tarde, evidentemente, para construir y para sembrar y para volver a cuestionarnos a nosotros mismos cómo lo estamos haciendo, ¿no? Hacer un alto como papás se vale, claro. De hecho no nada más se vale, es necesario hacerlo. Y fíjate, Rocío estaba pensando en ti, Rocío Peña, estaba pensando en ti, te comunicas con nosotros, nos dice, te mando un fuerte abrazo, Alicia, felicidades a la invitada que nos hace reflexionar acerca de los hijos. Y ¿sabes, Rocío, por qué estaba pensando en ti? Porque tú criaste a un amigo de tu hijo. Mira. Y tú dices bonito. Que tienes 2 hijos. Entonces, por eso estaba pensando en ti. Yo he visto de verdad muchos casos de esa naturaleza. Y claro que se puede, ¿no? Sí. Es cuestión de paciencia, de sentarse, de tomarse el tiempo, Alicia, en serio, y tomárselo en serio. Como algo a lo que, o sea, tú puedes, son tus hijos, los conoces, vida, eres experto en ellos, vas a saber qué hacer, pero tienes que tomarte el tiempo, ¿no? Y bueno, tenemos más participación, Moxie. Dice, bueno, a mí me pasó cuando tenía 17 años, tenía una amiga que se vestía con pantalones aguados, haz de cuenta como chola. Y a mi mamá no le caía bien, también me prohibió que me juntara con ella y por supuesto le grité que era mi amiga y no me iba a dejar de hablar solo porque a ella no le gustaba su aspecto. Ups. Sí, yo que te digo, como que a todos nos ha pasado algo de eso, ¿no? Sí. Otro comentario, mi abuela paterna cuando una amiga iba a la casa le empezaba a cuestionar, ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? ¿Dónde vives? ¿En qué trabaja tu papá? ¿Cuántos hermanos tienes? Etcétera. Y yo le decía a mi mamá, mi abuelita es muy preguntona con mis amigas, mamá. Ya no querrán venir a la siguiente vez. Y pues ya tuve el gusto de que conociera a mis novios, a mis amigas, y mi abuelita murió hace más de 12 años.
Fíjate, pero hay formas, fíjate, se Sí, puede sí, los hacer estilos, ¿no? interrogatorio que nos hacían a todos, Sí. pero de una manera como incluyente. Es que me intereso, quiero saber de ti, en lugar de te estoy evaluando como amigo a ver si entras a esta casa o no, que es muy diferente, ¿no? A veces también por la etapa que viven nuestros hijos, ayudaría, por ejemplo, que alguien en quien tú confías mucho y que tu hijo también confía, por ejemplo, un primo que es más grande, un buen vecino, a lo mejor una figura, un líder de tu comunidad, alguien que no seas tú como papá, también puede influir. Y entonces tú platicas con él y le dices, oye, mira, estoy preocupado por mi hijo, por mi hija que está pasando por esto. Me gustaría que tú platicaras con él. Y entonces esta persona que no es el papá puede hablar a lo mejor más abiertamente de otras cosas, ¿no? Insisto, alguien en quien tú confíes. Y cuando esta persona hable con ellos, tú no puedes violar, digamos, como la confianza que ellos se tuvieron. Pero sí puedes saber, está bien, él está bien, y él te va a decir, mira, está pasando por un mal momento, pero todo va a estar bien. Yo ya platiqué con él y no tienes nada de qué preocuparte, ¿no? Porque no se trata como de decirlo todo, ¿no? Y sácale la sopa a mi hijo. No, o sea, porque también hay que respetar su intimidad, ¿no? Y las decisiones que ellos toman, porque son buenas decisiones. Y estar ahí por si se equivocan. Y si se equivocan, apoyarlos y que sepan que ante todo los amas con todo tu corazón y que sus errores no te van a alejar de ellos, ¿no? Eso es vital. Y mira, yo creo que en este camino de la paternidad aprendemos, incluso con cada hijo. Podemos tener 1, 2, 3, 4, 5 y cada hijo nos da esa oportunidad. Son diferentes, todos son diferentes y lo que te funcionó con el primero, a lo mejor con el segundo no va a causar ningún efecto. Entonces la estrategia hay que cambiarla. Siempre basado en la confianza. Si la relación no está basada en la confianza, no va a haber cercanía, no va a haber un vínculo fuerte y no se van a acercar a decirte, a preguntarte, a pedirte tu ayuda. Entonces siempre basada en la confianza, en el amor y en la aceptación tuya. Porque si ellos están buscando aceptación en otros lados, a lo mejor también no han sido aceptados por ti. Sí, totalmente de acuerdo, Moxie. Estamos a unos minutos de irnos. Me encanta platicar contigo por esta forma en la que nos vas conduciendo hacia la reflexión, en este caso las amistades, los papás, cómo reaccionar. Y bueno, te quiero agradecer a nombre de todo el público que estés con nosotros. Qué buena nueva tenerte en el micrófono. Espero que pronto volvamos a estar compartiéndolo y que nos digas 2 cosas. Otra breve reflexión, semblanza de algo que nos quieras dejar y tus datos de contacto también. Ay, gracias, Alicia. No, pues yo encantada de estar aquí, de verdad. Y de veras como un poco el decirle a quienes nos escuchan que también confíen en ellos mismos. Dentro de ustedes tienen buenas respuestas. No todo el mundo tiene que ir a terapia para resolver sus problemas. No te tienes que leer 80 libros. Qué bueno que leas, qué bueno que pidas ayuda. Pero dentro de ti tienes la respuesta porque tú lo único que quieres es lo mejor para tus hijos. Tómate el tiempo de encontrarla. No de arrebatadamente decir las cosas y actuar. Y de reconocer cuando te equivocas. No hay nada como que un papá te diga, me equivoqué. Porque eso te acerca más, ¿no? Y esa reflexión de me equivoqué es, híjoles, una empatía maravillosa que puedes hacer con tus hijos y de humildad. Sí, claro. ¿Tus datos, Moxie? Bueno, pues me encuentran en el 16 58 65 17. Muchas gracias, nos vemos Gracias muy pronto. Alicia, Gracias claro. a todos ustedes, se terminó Platicando en Familia por hoy. Mañana estaremos nuevamente contigo con un tema maravilloso. A continuación, En Casa con Leti y la reflexión. Quédate en toda la programación de Platicando en Familia y de Radio Mujer, que te llevan siempre a vivir experiencias maravillosas con sus temas. Nos vemos mañana, ten cuidado con la lluvia. Hasta luego.